Buenas, mi nombre es Jesús Sánchez Guevara y esta es la segunda clase de Cálculo 3, Cálculo en varias variables para Ingeniería de la Universidad de Costa Rica. En esta clase lo que vamos a hacer es trabajar un poquito con superficies en R3. Voy a compartirles la presentación. Entonces, vamos a empezar con esta clase. Eh, La idea es, vamos a ver primero lo que son curvas cuadráticas, que es un preámbulo, que es, eso ya se tuvo que haber visto en el curso de cálculo 2, pero igual la vamos a repasar un poquito. Luego, entramos en lo que son superficies cuadráticas, son nuevas en este caso. Y vamos a estudiar dos tipos de superficies en particular a nivel de R3, que son los cilindros y los cubos. ¿Ok? Ahora, ¿para qué vamos a usar o para qué nos sirve hacer este estudio de superficies? Bueno, recordemos que en cálculo 3 lo que vamos a hacer es generalizar las nociones de integrales y de derivadas. Entonces, en cálculo 1, los regiones de integración eran intervalos y cosas de R. Pero cuando estamos trabajando con funciones de varias variables, por ejemplo, si tenemos una o dos variables, las funciones, cuando son dos variables, varían en un plano. Cuando son tres variables, varían en el espacio. Entonces, ya la forma de acotar la variación ya no puede ser un intervalo, ya no tiene caso hacerlo así, sino tiene que ser cosas como, por ejemplo, en el plano pueden ser circulitos, la función varía en un círculo, o puede ser que varíe a lo largo de una parábola. En el caso del espacio puede ser regiones más complejas, entonces necesitamos comprender las principales regiones de esos tipos para poder eventualmente empezar a hablar de integración ahí. ¿Ok? Entonces la primera cosa que vamos a hacer es repasar algunas curvas en R2, que son las curvas cuadráticas. Las curvas cuadráticas están descritas con una ecuación con X y Y. Generalmente son así: x al cuadrado por un número, y al cuadrado por un número, x por y por un número, x por un número, y por un número más un numerillo igual a 0. Esa es la fórmula general. Nosotros vamos a trabajar con aquellas que no tengan esto. El C es igual a 0. Para nosotros el C va a ser igual a 0. O sea, no vamos a trabajar con aquellas donde se hace diferente de 0. Si A y B acá se hacen 0, lo que obtenemos, vean, bueno, todo esto es 0, ¿verdad? Obviamente. Lo que nos queda es una relación lineal entre x y y, eso es lo que nos va a dar como resultado, va a ser rectas. ¿Ok? Algunos tipos son, si A y B, siempre esto es igual a 0. Si A y B son iguales a, si alguno de los dos es igual a 0, entonces lo que vamos a tener es una parábola. Si los dos son del mismo signo, es decir, ambos positivos, ambos negativos, es una forma de decir eso, es que el producto de ambos siempre es positivo, lo que vamos a obtener son elipses. Y si son negativos el producto de los coeficientes, vamos a tener hipérbolas. Veamos un poquito el catálogo en el libro Álgebra Lineal Fundamental. Ese es un libro mío. Vamos a ponerlo aquí y eso sería en el capítulo 10. Entonces, aquí tenemos el catálogo de las curvas cuadráticas. Entonces, aquí vienen las ecuaciones y si la ecuación queda al final así, se comporta como una parábola. Tenemos las parábolas. ¿Ok? Todas las diferentes formas. Y las elipses, que sería x al cuadrado entre un número, los números. Recuerden que el número que está al cuadrado abajo de la x es lo que determina qué tan ancho va a ser hacia los lados, y el número al cuadrado entre la y, qué tan largo está hacia los lados. ¿Ok? En el caso de las... bueno, y cuando hay un número restando aquí al x o al y, eso es que el centro del elipse va a ser, ya no va a ser el origen, como acá, sino va a ser
un número que va a depender de R y S. ¿Okay? Ahora, las otras son las hipérbolas. Las hipérbolas, vean que el coeficiente de X y Y son, ¿cómo se dice? Diferentes de signo. Entonces, dependiendo de quién tiene el signo, cuando está igualados a 1, dependiendo de quién tiene el signo, la hipérbola es así o es así. La hipérbola tiene la característica interesante de que su gráfica se divide en dos partes. ¿Okay? Eso es importante. Y la otra característica importante es que sus brazos tienden a ser rectos. Podemos hacer un ejemplo de una hipérbola para que vean un poquito la noción de eso. Voy a pasar a GeoGebra. GeoGebra, nada más pueden poner el navegador GeoGebra, la abren y aquí nos vamos a ir a la calculadora gráfica. Entonces voy a poner la ecuación de una hipérbola para que veamos. La hipérbola que voy a elegir va a ser muy simple. Va a ser x al cuadrado más, menos y al cuadrado igual a 1. Ahí está. Ok. Entonces, vean que aquí, vean que eso es una cosa importante cuando uno quiere diferenciar entre una hipérbola y una parábola. La hipérbola tiene, así de cerquita, se parecen dos parábolas, pero hay una diferencia con la naturaleza de las parábolas, y es que vamos a alejarnos un poquito de la hipérbola. Si uno se aleja y se aleja y se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, se aleja, la hipérbola, al final, desde muy, muy, muy lejos, lo que es esencialmente son dos líneas así. O sea, a eso tienden a ser dos líneas, esencialmente, que se cruzan. Una parábola, por ejemplo, qué sé yo, y igual a x al cuadrado, no tiende a ser dos líneas que se cruzan. Siempre es, vean que siempre hay un bordecito así. En cambio, la hipérbola no. Bueno, esa es una de las características principales de la hipérbola. Entonces, aquí está. Y bueno, sigamos con la presentación. Vamos a identificar esta cosa. Entonces, esto para identificarlo, vemos que es una hipérbola, directo. ¿Por qué? Porque el múltiplo de los dos coeficientes es negativo. ¿Podemos graficarlo? Vamos a ver si la vamos a graficar. Aquí vamos a graficarla. Vamos a graficarla antes de ponerme a hacerlo, de explicarlo de la... Ay, perdón, eso no. Vamos a ver la gráfica ahora. ¿Qué se hizo? Aquí está. Entonces vamos a graficar la hipérbola que les acabo de poner. Aquí está. ¿Sí? Entonces esa hipérbola está centrada en 2,0. Vamos a poner el centro. 2,0. Ahí está el centro del hipérbola. ¿Sí? Entonces uno se elige, son dos líneas esencialmente. Pero si uno lo ve muy de cerca, sí parecen parábolas. Entonces, siguiendo con esto, ¿cómo se identifica eso? ¿Cómo podemos identificarlo más fácilmente? Lo que hacemos es, para ver cuál es el centro y sacarle las propiedades, lo que hace uno es completar cuadrados. Entonces, lo que hacemos es agrupar. ¿Ven? Agrupamos las X y las Y. Las X están aquí. Aquí lo que hacemos es sumar y restar un 4, porque para que aquí nos tiene que dar 8. Entonces, como solamente hay un 4, hay que sumar y restar un 4. Bueno, ahí hacen la completa del cuadrado y nos da esto. Y aquí pasamos el 4 a dividir y nos tenemos esto. Ok, vean que sí, aquí está. El centro sería 2,0. Son lo que resta X y lo que resta Y. Listo. Ahora, una superficie cuadrática
la diferencia, bueno, esto es en R2 y esto va a ser en R3. Vean que la diferencia va a ser en que ahora vamos a tener una variable más, Z. Entonces, en este caso de la variable Z, sería, denme un momentito. Ajá. Sería así. Al igual que antes, nosotros no vamos a estudiar superficies que tengan estos términos de aquí. Por lo menos a nivel de superficies cuadráticas, que no que tengan estas cosas de aquí. Esas cosas lo que hacen son como rotaciones de la superficie. Entonces, si estos son cero, si todos estos son cero, entonces lo que nos queda va a ser cosas que son planos. Vean que efectivamente queda como una ecuación de un plano. Los tipos son, algunos tipos son paraboloides, elipsoides, hiperboloides. Vamos a ir igual al libro de álgebra lineal fundamental para que veamos el catálogo de esto. Entonces, los primeros, los elipsoides son la generalización de los elipses. Entonces tenemos las esferas cuando alfa, beta y gamma son iguales. Cuando varían, si el número abajo de la X es más grande, es lo que determina qué tan estirado hacia la X está, o el de Y que tan estirado hacia la Y está, y el de Z hacia Z. ¿Ok? Aquí sería centrado. O sea, el otro tipo es el hiperboloide. El hiperboloide es que están todos al cuadrado y hay uno negativo. Iguales a 0. Los hiperboloides se ven así. Los hiperboloides, la importancia, se nota, pueden ver que si yo corto un hiperboloide, bueno, este en particular, este el de la izquierda, si lo corto, me dan elipses. Y si yo lo corto así, me dan hipérbolas. Por eso es que hay el nombre de hiperboloides. Ustedes cortan aquel, hay una forma de encontrar hipérbolas. Ahora, la otro tipo es el hiperboloide de dos hojas. Y en este caso igual, lo cortan así, dan elipses y lo cortan así, dan hipérbolas. Nada más que en este caso pasa que en un momento no hay cortes en un momento. Entonces, aquí lo que tiene que pasar es que dos son negativos. Bueno, dos tienen un signo y el otro tiene otro signo. Vean cómo varía. Si aquí los dos, el que no tiene el signo, perdón, el que tiene signo positivo es el que determina el eje de simetría. Vean que aquí el X tiene signo positivo, entonces el es el eje de simetría. El Y aquí en este caso tiene signo positivo, determina el eje de simetría. El otro caso es el cono elíptico. Cono elíptico. Y vamos a verlo aquí. Entonces el cono elíptico son 2 al cuadrado igualado a 1 al cuadrado. Una de las variables al cuadrado. Entonces, la variable que está despejada es la que determina el eje de simetría. Ven que aquí está despejada la Z, entonces es hacia vertical. Si es el X, esto es el eje X. El otro tipo sería el paraboloide hiperbólico. El paraboloide hiperbólico es un poquito más complejo a la hora de entenderlo. Y es una resta, 2 al cuadrado, 2 de las variables al cuadrado en resta, igualado a una de las dos, pero en lineal. Ok, no está al cuadrado. Entonces, en ese caso, lo que tenemos son formas de este tipo. Vean que aquí, ¿qué pasa si están así, si están así? ¿Cómo varían los signos? ¿Quién está despejado? Aquí está. ¿Cómo se ve más o menos quién está despejado? Ok. Bueno. El otro es el paraboloide elíptico. Eso es como, podemos verlo como tal vez una generalización de una parábola. Y puede estar hacia arriba, hacia abajo. Igual, aquí se despeja una variable, pero aquí no están restadas, sino están sumadas. ¿Okay? Y es la que está despejada, la que termina el eje de simetría. Y yo creo que esta sería. ¿Ok? Bueno, entonces vamos con
la presentación. Es igual que la vez pasada, para identificar uno, podemos hacerlo a través del completar cuadrados. Entonces, en este caso, lo que se hace es agrupar las X, se agrupan las Y, se completa cuadrados y obtenemos lo siguiente. Entonces, aquí se puede completar cuadrados con X y Y y tenemos una suma de los dos y una resta. Entonces, podemos ir al catálogo, suma dos cuadrados positivos y la resta de un z negativo. El cuadrado no sería ninguno de estos, no es este, y sería un hiperboloide suma dos. Dos están positivos y uno negativo. ¿Ven? Sería uno de estos. Un hiperboloide. Una hoja. Ok. Podemos graficarlo en GeoGebra. Voy a ir a GeoGebra para graficarlo. Y está aquí. Para eso lo que tenemos que hacer es abrir la graficadora en 3D. Entonces abrimos la graficadora en 3D. Y escribimos la ecuación. Y ahí está. Ven, hiperboloide de nuevo. Vamos a alejarnos un poquito. Y ahí se ve. Vean que los cortes son elipses y los cortes verticales son hipérbolas. Ok. Ahora, ¿cómo describimos en general una superficie? Una superficie se puede describir usando ecuaciones, una sola ecuación con tres variables x, y, z. Y eso es una forma. Por ejemplo, tenemos los planos que se describen así, las esferas que se escriben así. Ahora, eso sería con las superficies. Si las superficies se escriben con una ecuación y yo tengo dos superficies, cada una con dos ecuaciones, y yo me pregunto cuáles son los puntos que cumplen esas dos ecuaciones al mismo tiempo, lo que estoy haciendo de manera geométrica es la intersección de las dos superficies. Entonces, cuando yo interseco dos superficies, si no son la misma, normalmente lo que se va a hacer es una curva. ¿Okay? Entonces, una curva en el espacio se puede escribir como un sistema de dos ecuaciones de esta manera. Esa es una forma. Hay varias formas de escribir una curva, pero eso es una de las formas. Por ejemplo, una recta se puede escribir como la intersección de dos planos. O una elipse en el espacio se puede describir como veamos esta intersección de estos dos planos. Voy a ocultar este. Todos los dos planos aquí no llama z igual a 0. Sería así. Y el otro es x más y menos z igual a 0. Voy a ponerle color diferente a 1. Entonces vean que la intersección de esos dos planos, ahí está la recta, ¿la ven? Ahí está. Vean la recta ahí. Ahí se ve. En el otro, vamos a hacer la elipse que tenía ahí. Tenemos esta esfera, voy a quitar los dos planos. Y va a estar intersecada con el plano z igual a 0. Entonces, el plano z igual a 0 es el plano del piso. Entonces, si yo tengo, voy a acercarme un poquito. Entonces, obviamente, si yo tengo una esfera y la interseco con el piso, vean ahí se forma la elipse. Ahí está apenitas la elipse. Ahí se ve apenitas. ¿Ven? De hecho, la ecuación de esta elipse, bueno, esta elipse se va a ver, voy a marcárselas aquí más clarito.
Lo único que tengo que hacer es z igual a 0. Y voy a ponerle otro color. Eso tal vez para marcarla. Bueno, es para... Bueno, es que no, igual no se ve tanto. Bueno, intenté que se viera un poquito. Pero bueno, ahí desde arriba se vería así. Ahí está el elipse. Vean que es un círculo, de hecho. Parece que es un círculo. Bueno, sigamos. Entonces, una curva se puede expresar como intersección de dos superficies y una superficie se puede expresar como una ecuación cartesiana. Eso se le llama ecuación cartesiana a la superficie. Otra forma de describir superficies es con el uso de parámetros. El uso de parámetros es la idea de la siguiente. Una superficie o una forma general o cualquier forma tiene x, y, z, coordenadas x, y, z. Entonces, cada una de esas coordenadas va a depender de lo que llamamos parámetros, que son variables que nosotros hacemos o le damos diferentes valores para encontrar diferentes puntos del objeto que estamos describiendo. En el caso de superficie, basta con tener dos parámetros. Con dos parámetros yo puedo describir el movimiento sobre una superficie. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, eso intuitivamente se puede ver de la siguiente manera. Si yo tengo un parámetro es como una condición de movimiento. Entonces, si yo solamente me puedo mover para adelante y para atrás, entonces yo lo que voy a escribir son las rectas, con todas las formas que yo me puedo mover para adelante y para atrás. Si yo me puedo mover para adelante y para atrás, y para izquierda y derecha, todas las combinaciones, yo puedo llegar a diferentes puntos del plano. Entonces, más o menos esa es la idea detrás de usar dos parámetros o un parámetro. Entonces, para una superficie, como una superficie ya es como puede ser una región así plana, o bueno, o curva o así. Entonces, ya yo me podría mover para adelante, para atrás o para los lados. Más. Esa es más o menos la intuición. Y en una curva no, una curva nada más puedo ir hacia adelante o hacia atrás. Entonces, para una superficie necesito dos parámetros y se pone así. X tiene que decir que las coordenadas X y Z de la superficie tiene que estar expresada como algo que depende de los dos parámetros U y V. Y con Y también y con Z también. Por ejemplo, la esfera, yo la puedo describir con esos dos parámetros. De esta forma. Con X igual a U y V. X igual a cos de U por cos de V. Y igual a sen de U por cos de V. Y Z igual a sen de V. Podemos graficar eso. Nos va a la esfera de radio 1, entonces no lo voy a hacer. Entonces, eso sería esta es una parametrización de la esfera. Ahora, ¿dónde a dónde varía el U y V? Eso es importante porque si yo varío los parámetros a solamente un valor, entonces me va a dar solamente un punto. Si yo los hago variar durante una región más extensa, entonces me va a dar una parte de la superficie más grande. Entonces aquí basta con que varían de 0 hasta 2pi ambos para que me den todos los puntos de la esfera. Y vean que tiene sentido. Si yo sumo el cuadrado de este, más el cuadrado de este, más el cuadrado de este, ya que el cuadrado de los dos primeros me da, aquí me daría cos al cuadrado de v. Y el cuadrado del último sería seno al cuadrado de v. Y esos dos sumados me da 1. Entonces, los 3 al cuadrado, 1. Entonces, están en una esfera, efectivamente. Ahora, como les decía, para describir de forma paramétrica una curva, necesitamos que esté con un parámetro. Entonces, una curva se puede escribir de esta forma con un parámetro. X se expresa con una expresión con ese parámetro, el y también, el z también. Por ejemplo, una recta. Una recta se puede expresar de esta forma. Voy a graficar esta recta en GeoGebra. Entonces nada más ponemos eso y ven, ahí está. Ahí está la rectilla. El X, el eje X es el rojo, el eje Y es el verde. Ahí está la recta, forma paramétrica.
Voy a pasarme nada. Y la otra cosa es la hélice. Esta es otra expresión. Aquí podemos variar desde 0 hasta R o 0 hasta 2pi. Esta curva se llama hélice. Y vean lo interesante. El T, el Z es los puntos de esta cosa, es T. Entonces usted si T puede aumentar lo que quiera. Y Z es la altura donde están los puntos. Pero el X y Y se relaciona como si estuviera en un círculo, porque vean que X al cuadrado más Y al cuadrado da 1. Entonces quiere decir que las posiciones, cuando ustedes hacen la sombra sobre el plano, lo que van a ver del punto de hacer eso, dando vueltas. Pero si está dando vueltas y sube al mismo tiempo, entonces lo que va a hacer es una hélice. ¿Ven? Entonces vamos a graficar ese en GeoGebra. Vamos a pasar. Y ahí está. Y acá, ahí se ve más o menos. Voy a quitar la recta. Ahí está la hélice, ¿ven? Vean que se mueven como un círculo. Y así. Vamos a ver si puedo modificar esto aquí. Aquí sería 3 vueltas. Aquí vamos a ver si puedo modificar esto. Menos 6pi. Ven, ahí viene. Ahí va. Ven. Las vueltitas. Desde aquí. Y así. Nos alejamos. Esa es la hélice. Así se ve. Pues si proyectan sobre el piso, me da un círculo de radio 1. Si proyectan sobre un plano, va a dar o la gráfica de Sen o la gráfica de cos. Esa es la de cos. Esa es la gráfica de Sen. No, sería al revés aquí. La de Sen al positivo. Bueno, ahí lo pueden ver bien. Entonces, voy a ir a la presentación. Eso se llama hélice. Ahora, vamos con los cilindros. Un cilindro. Bueno, antes de explicar, bueno, vamos a leer esta. Entonces, voy a darme una curva y una recta. Una curva y una recta. Entonces, un cilindro con directriz, esa curva paralelo a esa recta, es el conjunto de todas las rectas que pasan por esa curva y que son paralelas a la recta. Cada una de esas rectas que forman el cilindro se le va a llamar generatrices. La ecuación de un cilindro se pone así, son todos los puntos que parten de la curva y tienen dirección la misma de la recta. VL es la dirección de la recta. Entonces vamos a explicar eso. Voy a ir a la pizarra con esto. Entonces veanlo así. Voy a tratar de explicar la noción o la intuición detrás de lo que significa hacer una elipse. Entonces, una elipse, un cilindro. Entonces, un cilindro, cuando uno piensa en un cilindro, entonces es así. El nombre de cilindro para este tipo de superficie viene de que es una abstracción de lo que es un cilindro o la imagen que nosotros tenemos de un cilindro normal. Entonces, ¿cuáles son las características principales de un cilindro? Entonces, es al tratar de entender esas características que se define esta nueva superficie. Entonces, un cilindro así normal, lo que tiene es que vean que tiene una base. Entonces, yo puedo ver esa base como una curva y tiene las paredes. Ok, aquí están las paredes. Entonces yo puedo decir, las paredes siempre están paralelas o se pueden estar formadas por rayitas paralelas a una guía y todas esas rayitas salen de la base. ¿Ven? Y eso forma el cilindro. Si yo no pongo, el primer paso sería no poner restricción a las rayitas verticales. Si yo no pongo restricción, me genera un cilindro infinito. Un tubo infinito. ¿Y cuál es eso siempre con una guía aquí?
y la guía aquí. Ahora, ¿cuál es la siguiente nivel de abstracción? Es que esta curva aquí es un círculo normalmente y esta es perpendicular al círculo. Lo que pasa si nosotros decimos, hagamos ahí que la curva de base sea cualquier cosa, no necesariamente ya un círculo, y que la dirección esté ahí, no necesariamente perpendicular. Entonces, ya está. Ahí esto va a ser todas las líneas. Vean que este en particular sería así. Uy, vamos a hacerlo. Sería así. Okay. Entonces esta va a ser nuestra superficie. Bueno, se extiende hacia los lados, infinito, infinito. Pero esa es la idea. Eso sería un cilindro. Y muchas veces, a partir de esa información, podemos encontrar la ecuación cartesiana. Por ejemplo, determina la ecuación cartesiana de este cilindro. La directriz, o sea, la curva de base, sería esta. Vean que esto es un círculo en el piso. Y paralela a la recta, esta es una recta que está así oblicua, entonces nos va a dar un tubo que va a estar oblicuo. Entonces vamos a ver cómo hacemos para encontrar la ecuación de eso. Y la ecuación va a ser muy simple porque vamos a ponerlo aquí. Ponemos la ecuación vectorial del cilindro. La ecuación del vectorial del cilindro es poner x y z más la curva más t veces la dirección de la recta. Entonces, la recta es esta. ¿Cuál es la dirección de esta recta? 1, 1, 1. Entonces, t veces la dirección es t, 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 t. Entonces, tenemos x igual a esto, y igual a esto. Entonces, la idea es llegar a una ecuación que solamente tenga x y y, z. Entonces, hay que, de alguna forma, eliminar el t y el teta. Entonces, ¿cómo se hace? Desde la primera ecuación y la segunda ecuación, en este caso, yo puedo pasar el t a restar en ambas y en la primera me queda despejado c y en la segunda cos. Entonces yo sé que c al cuadrado más cos al cuadrado a 1. Entonces aquí tenemos esta ecuación. Pero la tercera dice que z es igual a t. Entonces yo pongo despejar z y me queda esto. Y esa es la ecuación de ese cilindro. Vamos a graficarlo. Voy a graficar primero la línea esta. Vamos a graficar la directriz y la recta paralela. No, aquí no. Voy a ir a GeoGebra. Entonces en GeoGebra estaríamos aquí. Primero la recta base, ven que era un círculo. Luego, lo otro que vamos a graficar es la otra curvita que es donde son paralelas todas las partecitas. Vean que esta recta no tiene necesariamente que pasar por la directriz. Nada más nos sirve como guía para tirar todas las paredes. Todas las paredes tienen que ser paralelas a esas. Entonces, si son paralelas a esa, vean que nos da un tubo que está oblicuo. Entonces, vamos a graficar la ecuación final. La ecuación final es esta. Efectivamente es esto. ¿Ven? Ahí está el tubo. Entonces, voy a pasar a la presentación. Ahora vamos con, otro ejemplo. Determine, ahora vean que en este ejemplo de acá, la directriz fue dada de forma paramétrica. Y en este ejemplo voy a darle la directriz en forma como intersección de dos superficies. Y aquí son generatrices, aquí es un error, aquí es generatrices. Las generatrices van a ser todas paralelas al vector 1, 1 menos 1. Entonces, aquí podemos, voy a resolver el problema sin tener que parametrizar la curva directriz. Sin tener que parametrizar eso. En esta la parametrización es fácil, pero generalmente a veces no es tan fácil.
Pues vamos a hacerlo así. Me doy un punto cualquiera de la directriz, o sea, de la curvita. Y le pongo x0, y0, z0. Le pongo así, nada más así, directo. Le pongo así. Y escribo la ecuación de esta forma. Ese punto, el x, y, z, que está en el cilindro, más t veces la dirección, como está aquí. Estas tres primeras van a ser así, usando esta ecuación de aquí. T veces la dirección, el C lo pongo con x, y, z, y el P con el x0, y0, z0. Entonces esas tres primeras van a ser así. Y las últimas dos van a ser estas dos sustituidas con P0. Porque P0 tiene que ser en la curva. Entonces tiene que cumplir con esas dos. Entonces con esas cinco ecuaciones, tengo que manipularlas para poder llegar a una expresión que solamente tenga x, y, z. Entonces, ¿cómo se hace? De la siguiente manera. Vean que la última nos dice que x0 es igual a yz0. Entonces yo puedo agarrar esta y igualarlas. Y de ahí despejarse t. Entonces de 1, 3 y 5 despejo t. Y me da t es igual a esto. Ahora vean que la 2, puse la 2, la 3 y la 4 para sustituir y0 y z0. Y me da una expresión, me da esta expresión. Y solo falta el t. Y el t ya lo tengo aquí. Entonces lo sustituyo. Y voilà. Tenemos una expresión con solamente x, y, z. Podemos trabajar un poquito para simplificar esta, así, así, así. Y nota esto. ¿Ok? Y esa es la ecuación de ese cilindro. Vamos con lo que es un cono. Voy a leerles aquí la definición. Una curva. Sea una curva u un punto. Entonces tenemos una curvita y un punto. Entonces un cono de directriz C y vértice V es el conjunto de todas las rectas que pasan por esa curvita y llegan a ese vértice. Cada una de estas rectas se llama generatriz. La ecuación vectorial del cono se hace así. Vean que parte de la curva más va en la dirección del vértice a la curva. Pues por eso es que t veces este vector de v a la curva. ¿Ok? Voy a explicarles otra vez el concepto de cono, como lo hice con el de cilindro. Entonces, un cono, como ustedes se lo imaginan, es así. Entonces, ¿qué tiene características importantes ese cono? Tenemos una base y tenemos un vértice. Entonces, ¿cómo se construye un cono así? De ahí, identificamos la base, identificamos el vértice y una vez que están identificados esos dos, tiramos líneas rectas del vértice a la base. ¿Cómo generalizamos esa construcción? La primera forma, al igual que el cilindro, es partir de lo mismo y tirar, pero ahora ya no líneas, pero ahora líneas rectas. Para hacerlo infinito. ¿Ven? Eso podría ser. Y la siguiente sería, uno dice, bueno, si aquí es un círculo, en vez de que la base sea un círculo, puede ser cualquier curva. Podemos hacer una curva así. No necesariamente infinita, puede ser infinita. Y el vértice puede estar en cualquier lado. Entonces, nuestro cono ya se va a ver diferente. ¿Ok? Igual infinito, porque sigue para allá también. Bueno, esa es la idea de un cono. Entonces, me equivoqué. Vamos a pasar a la presentación. Entonces, por ejemplo, queremos la ecuación cartesiana
de este cono que tiene esta directriz. Vean que esta directriz es, el X y Y se comporta como un círculo y está a una altura 1. Entonces, altura 1, círculo. Y el vértice es el origen, entonces un conito que hacia arriba. Entonces, ¿cómo averiguamos eso? Planteamos la ecuación vectorial, ya que tenemos esto en forma vectorial. Entonces sería, vean que es primero las ecuaciones de la directriz y luego el vector que va del vértice a la directriz. Entonces eso sería sen cos 1, 0 menos 0, 0, 0. Sen cos 1 menos 0, 0, 0. Entonces quedaría así. Y ahora sí, ahora hay que manipular eso para llegar a una expresión que solamente tenga x, y y z. Entonces, y se puede hacer fácilmente, porque vean que en la primera podemos sacar un factor común, sen. En la segunda, cos. Entonces, si yo saco en la primera factor común, sen, me da 1 más t por sen de teta. Ese 1 más t lo paso a dividir aquí a este lado y me queda x entre 1 más t igual a sen. Y en el caso del y sería y entre 1 más t igual a cos. Esos dos al cuadrado sumados me dan 1. Como aquí. Y vean que en la última yo puedo despejar t. T es igual a... bueno, o no. 1 más t, ya está, es justamente z. Entonces yo puedo sustituirlo aquí. Y me queda x al cuadrado entre z cuadrado, y cuadrado entre z cuadrado, y el z cuadrado lo paso al otro lado. A multiplicar. Y queda así. ¿Ven? Entonces es la ecuación cartesiana. Vamos a graficar esto. Voy a graficar primero la curvita que les había dicho. La directriz, que es un círculo a una altura de 1. Ahí está, ¿ven? Luego el vértice, que es el origen. Ahí está. Y luego vamos a graficar toda la ecuación que nos dio. Y ahí está el cono. ¿Ven? Pasa por ahí, y todo está formado por esas rectillas. Ahí está. Bueno, ahí sí parece un trompo, ¿verdad? Entonces, paso a la presentación. Hagamos este ejemplo. Termina la ecuación cartesiana del cono con esta directriz y con ese vértice. De nuevo, voy a describirles un proceso para encontrar la ecuación sin tener que parametrizar la curva. La parametrización de la directriz en este caso es fácil, sí se puede, pero en general a veces no es tan fácil. Entonces, ¿cómo se hace? Nos damos un punto en el cono XYZ y un punto cualquiera XZ, Y0, Z0 de la directriz. Se le pone X0, Y0, Z0. Y así. Entonces, esto se van a plantear 5 ecuaciones. Las últimas dos son las de la directriz, pero con el X0, Y0, Z0. Siempre es así. Las primeras 3 tienen que ver con la ecuación vectorial del cono. Entonces, esta sería el X, Y0, Z0. Y aquí sería desde el vértice a la ecuación del cono. Entonces sería así. ¿Ven? X, Y0 al vértice. Y aquí está el vértice. ¿Ven? Aquí está, vamos a ver, el cono. Sí, vean que aquí, disculpen, aquí hay un errorcillo. Este punto de aquí, esto no es cero, esto es V, tengo que corregir eso, disculpen por ahí, es un errorzazo, que sube, aquí sube, porque va de V a V, es un error, disculpen. Entonces, ven que aquí está V y de, de X a V. Entonces, aquí se iguala con X0, Y0. Y ahora sí, se manipulan estas 5 ecuaciones para encontrar la ecuación cartesiana.
En nuestro caso sería así. Vean que el vértice tiene 0, 2, 1, entonces aquí sería 0, 2, 1, t es t, 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 y sería x menos 0, y menos 2, z menos 1, igual a x0, y0, z0. Las últimas dos son las ecuaciones, el x0, y0, z0, a los aquí. Ahora sí, ¿cómo manipulamos eso para encontrar la ecuación? El primer paso podría ser esta, usar la quinta para igualar estos dos y despejar el t. Entonces eso es lo que se hace. Entonces usan las 2 y 3 para despejar el t y tenemos que t es igual a 1. Ya luego de despejarlo me da 1 entre menos y más z más 1. Entonces vean que es otra vez es igual a esta con esta porque eso es lo que dice la ecuación 5, que se puede igualar. Despejamos el t y el t nos da así. Ahora sí, vamos a usar la número 4. En la 4 lo que hacemos es sustituir x0 y y0. Aquí está. Y tiene que ser el cuadrado, tiene que ser igual a 1. Y aquí solo falta el t. Y el t ya lo despejamos. Entonces lo sustituimos. Aquí con cuidado nada más. Y se puede pasar, se hace la suma. Vean que aquí nos queda toda esta expresión al cuadrado dividiendo. Aquí podemos sumar este 2 con esto. Y que abajo va a quedar abajo esto dividiendo. Y eso es menos y más z más 1 al cuadrado se pasa al otro lado a multiplicar. Y nos queda todo esto y esta es la ecuación del cono. Entonces, podemos graficar esto. Podemos graficar esto y voy a quitar este y graficarlo acá. Y vean que este cono está un poquito más diferente. Ok. Vamos a ver. Y con eso llegamos al final de esta lección. Muchas gracias y nos vemos.